denuncia se refiere específicamente a que denuncié en la justicia penal unas conductas que tuvieron algunos concejales, el intendente y su asesor legal, respecto a lo que yo considero que es la comisión de delitos. El delito contemplado en el artículo 248 del Código Penal establece que cualquier funcionario público que dicte una resolución en contra de la Constitución o leyes provinciales comete un delito, que puede ser llamado abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público. La creación del órgano descentralizado de la Agencia de Recaudación de Campana fue creado mediante una ordenanza, y esa ordenanza creo que está casualmente es contraria a la ley provincial de la ley orgánica municipal, donde establece ciertos requisitos para poder crear un órgano descentralizado de esta naturaleza, como es que tiene que tener el acuerdo del Consejo para nombrar al funcionario que va a dirigir esa agencia, cosa que no lo tiene. Entonces, una facultad delegada y que está delegada por la Constitución a el Consejo Deliberante, esta ordenanza se lo deja en manos directas del intendente. Eso ya es una contradicción con la ley provincial o ley superior, lo que lo hace ya una conducta que podría encuadrar dentro del artículo 248 del Código Penal. Pero además, ese mismo artículo establece que el funcionario que va a estar en esa función, en ese nuevo órgano creado, tiene que tener una periodicidad, o sea, tiene que estar en la misma ordenanza el tiempo que va a durar su mandato, y no lo establece. También establece que para poder destituirlo necesita el acuerdo del Consejo, y no lo tiene. O sea, son requisitos legales de una norma superior a una ordenanza, que es la Ley Orgánica Municipal, que no fueron cumplidas. Mejor dicho, son contrarias a la ley, porque si dice con acuerdo del Consejo y no está, eso es contrario, porque no es una cuestión opinable esta. Esto es bien objetivo, no cumple con la ley provincial superior. Esta creación de este nuevo organismo, que está contemplado dentro de la ley orgánica municipal, la creación, puede ser creado en forma legítima y legal, pero si cumple con los requisitos que le exige el mismo articulado que habla sobre la creación, exige una serie de requisitos que no fueron cumplidos en la ordenanza. Entonces yo entendí cuando vi la votación y vi todos los antecedentes de las conversaciones que hubo antes, periodísticas, ¿no? Que no estaban de acuerdo con la ley, la oposición en general, no hablo ni de ningún partido especial, sino que la oposición en general les hizo saber a los concejales antes de votar de que estaban por votar una ordenanza que podía infringir la ley, hicieron caso omiso y lo votaron. Entonces yo consideré que la conducta del intendente elevando el proyecto, que no fue modificado en comisión y no fue modificado tampoco en la sesión, ya adolecía de contradicción legal. Por lo tanto, ahí ya está constituido el delito, según mi criterio. Está consumado. Los concejales, cuando la votaron y la aprobaron y crearon este organismo por ordenanza, también incurrieron en la misma conducta reprochable desde el punto de vista penal, que es el artículo 248 del Código Penal. Y cuando la aprobaron, cuando la promulgó el intendente, también volvió a cometer lo mismo, porque ya la elevación, la aprobación y la promulgación dejan la ordenanza en vigencia. Entonces ahí estarían cumplidos los requisitos para poder encuadrarse dentro de la conducta penada. Para poder crear la agencia, dentro del articulado de esa ordenanza que establece, crea la agencia, tiene que estar determinado que el que va a ser el director de esa agencia, Ajá. tiene que estar con acuerdo del Consejo, y para ser destituido también tiene que tener acuerdo del Consejo. Como hay acuerdos en el Senado a nivel nacional o en las legislaturas provinciales para nombrar jueces y demás, acá para poder nombrar a un funcionario al cargo de esta agencia, tiene que haber acuerdo del Consejo, y no lo hay en la creación de la ordenanza. Eso contraría la ley, va en contra de la ley.
O sea, lo designó directamente el Ejecutivo. No. Sí, lo designa directamente el Ejecutivo sin consultar al Legislativo. Consejo, y en lugar de poner consulta o acuerdo del Consejo, le pone que se autoimpone el intendente una obligación que es de comunicarlo al Consejo dentro de los 10 días, como si eso fuera ya después de designado, no comunicándolo, no pidiendo acuerdo. Comunicar es una cosa y acuerdo es otra. Acuerdo quiere decir que se tiene que poner de acuerdo, Ah, aunque sea por bien. mayoría simple, que ya la tiene, pero debería haber estado en la ordenanza y no lo está. No sé los motivos, pero bueno, la conducta es la reprochable, penalmente hablando, ¿no? Mm. O sea, habría dos delitos paralelos. Uno es la creación de la agencia y otro es la designación de la directora de la agencia. Claro, según mi criterio, acá hay la violación de un delito que es el 248, que es cuando se crea la agencia por ordenanza y se promulga, por supuesto. Y el segundo delito es el del contemplado en el 253 del Código Penal, que establece que nadie puede ser nombrado, promovido o nombrado en un cargo sin reunir los requisitos legales correspondientes. Eh, y acá, requisitos legales correspondientes, esto dice el Código Penal, nos tenemos que retrotraer a la Ley Orgánica Municipal que habla sobre la creación de esto, pero en otro articulado dice que ningún concejal, el artículo 90 dice que ningún concejal podrá asumir un cargo rentado que haya sido creado durante su mandato, durante la vigencia de su mandato como concejal. Es el caso específico, concreto, de la concejal Bullich, que fue la que informó, el miembro informante de la ordenanza y la importancia de la creación del organismo, fue la que votó afirmativamente y después creó por ordenanza, ella fue parte de la creación de esa ordenanza del Consejo Deliberante, y después tomó licencia y fue nombrada directora del organismo. Entra perfectamente en el artículo 90, en contra del artículo 90 de la ley orgánica municipal. Y si está en contra de la ley orgánica municipal, no reúne los requisitos legales. Por eso yo digo que está encuadrado también dentro del artículo 253. Entonces, estarían encuadrados dentro del artículo 253 la concejal Buris y el intendente de, de Campana. Y también los concejales que aprobaron la No, ordenanza en y ese la artículo designación. no, porque ellos no ni designan, ni nombran, ni Ajá, asumen. Las ajá. conductas reprochables acá son promover, designar y aceptar, porque quien acepta ese cargo no reuniendo los requisitos legales incurre en la misma falta que el autor. Entonces, Ujú. en este 253 es únicamente alcanzaría al intendente y a la concejal. Y en el Y caso de después la habría que ley, ver un grado de participación, si hubo o no dictamen legal previo a esto, ¿no? ujú, por el asesor legal de la municipalidad. Por el asesor legal del municipio o por quien sea, por alguna asesoría legal que hayan tenido. Esta denuncia, teniendo en cuenta que no hay posibilidades presenciales de fiscalía y demás, la hice a través de un mail que habilitó el Ministerio Público Fiscal de la provincia el día miércoles 10 lo hice a través del mecanismo habilitado para esto. En qué fiscalía cayó? Bueno, por suerte, porque funciona, ahora lo comprobé personalmente, funciona. A la media hora creo que ingresé la denuncia, me informaron que ya tenía el número de la causa y que iba a entender en esto la Fiscalía número 1 de Delitos Complejos a cargo de la doctora Mabel Amoretti. Bueno, ¿por qué en este caso se denuncia ante la justicia de la provincia de Buenos Aires, que es la justicia ordinaria, como se le llama en el ámbito, y no se hace esta denuncia ante el contencioso administrativo, que es otro órgano que también toma denuncias de entidades públicas, a entidades públicas? El, el contencioso administrativo también es justicia ordinaria. La justicia ordinaria es la justicia de la provincia de Buenos Aires. A excepción de la justicia ordinaria está la justicia federal, que cuando son delitos de competencia federal que afecta intereses nacionales, o hay funcionarios nacionales de por medio, debe ser denunciado en la justicia
federal, que es de toda la nación. La justicia ordinaria le llamamos a la justicia provincial, provincial u ordinaria. Tanto la justicia ordinaria penal, como donde yo realicé la denuncia, como la contencioso administrativo provincial, como el fuero civil y comercial, como el laboral, son todas justicias ordinarias de la provincia de Buenos Aires. Entonces, no se hizo en el administrativo, porque primero esta es una denuncia de haber violado una norma penal, un delito contemplado en el Código Penal, entonces eso tiene nada más que posibilidad de ser analizado dentro del fuero penal. En lo contencioso administrativo se tratan otro tipo de causas. Cuando un acto o una omisión de una municipalidad, por ejemplo, o de la misma provincia, afecta a los intereses de algún ciudadano, alguna entidad o alguna persona jurídica, tienen la posibilidad de ir a reclamar en forma contencioso, pero discutir la parte administrativa. Yo acá no estoy discutiendo la parte administrativa, estoy diciendo que se violó la ley. Yo acá estoy analizando nada más que la cuestión penal, la conducta de funcionarios públicos que son reprochables por el Código Penal, por la justicia penal. Y ahora, bueno, la Fiscalía tiene en manos una denuncia hecha por mí como ciudadano y como abogado, que me imagino que tendrá su curso. Yo creo que sí, porque ya me enteré que la Fiscalía había solicitado parte de la prueba que yo ofrecí, pidió copias certificadas de esas pruebas a la Municipalidad y al Consejo Deliberante. Así que creo que al otro día ya estaba en marcha la investigación, por lo menos recabando pruebas, y para asegurar que los dichos que yo manifesté en la denuncia son ciertos, ¿no? ¿Hay plazos legales para alguna determinación? No, porque depende de la investigación y depende de la fiscal. De investigación, de acuerdo, incluso también no es la única causa que tiene, obviamente. Pero acá no hay mucha prueba por producir, creo yo. Acá es prueba de documentación. En cuanto el municipio responda al requerimiento de la fiscal, las pruebas van a estar en manos de la Fiscalía, de la Justicia, y con eso solo, aunque yo ofrecí algunos testigos, y después la Fiscalía decidirá si llamará a testigos o no, o si tiene facultades para ampliar la prueba o desechar prueba por mí ofrecida. O sea que habrá testigos que van a ir a declarar sobre esta causa. Si la Fiscalía lo considera necesario o importante o útil a la causa, los va a llamar seguramente. Bueno, Pero doctor, no hay plazos para eso. claro. El otro día en la sesión un concejal acusaba de que esto tenía algún cierto tinte político. ¿Qué dice usted? Sí, porque lo escuché y lo escuché atentamente. El doctor Meiraldi sintió que esto es personal, y esto no es al doctor Meiraldi, esto es al funcionario que está en el doctor Meiraldi, y que haciendo caso omiso a que le estaban explicando que era ilegal, votó a favor. Pero el doctor Meiraldi, quiero decirle nada más que tuvo una intervención en el tratamiento de una ordenanza totalmente distinta a la de la creación del organismo este que yo estoy diciendo que se hizo ilegalmente. Se estaba votando, se estaba discutiendo con mayores contribuyentes y la ley fiscal impositiva, la ordenanza fiscal impositiva, y como de la nada sacó que un abogado había denunciado. Yo no sé si hay otro abogado que haya denunciado. Yo me sentí nombrado, aunque no me nombró con nombre y apellido, me sentí nombrado. Y lo metieron dentro de una discusión que no tenía nada que ver con la ordenanza que estaban discutiendo. La denuncia fue porque cometieron delito y quiso excusarse de que, me dio la impresión de que quiso excusarse de que estaban votando esto y que acá nadie le quería robar al pueblo con aumento de tasas, de contribuciones, porque no habían tenido denuncias durante 4 años, y ahora un abogado viene a denunciar. Yo vengo a denunciar lo que hicieron el 23 de abril del 2020, y que nada más que eso. Fue la sesión donde crearon un organismo que no podían crear de esa manera. Podían crearlo, pero no de esa manera, no incumpliendo las leyes superiores ni la Constitución. Entonces me pareció desafortunada la intervención. Primero, que fuera de lugar en el contexto que estaban discutiendo.
eh, a la parte de la discusión política que tuvieron para, este, digamos, apoyar su voto afirmativo, no quiero ingresar porque yo no estoy discutiendo eso, ni la fiscal impositiva, ni estoy discutiendo si tienen razón o no tienen razón en la creación del organismo. La creación del organismo la pueden realizar, si es oportuno o no oportuno, lo dirán los concejales. Yo no estoy para evaluar esto. Pero sí estoy para denunciar si en esa creación violaron la ley.